El, Se- el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él le respondió: ¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Este domingo se nos propone contemplar a la Sagrada Familia, Jesús, José y María, como una institución muy importante y una institución sagrada. No se nos quiere imponer como un modelo. Dios no nos dice, sean como este modelo, porque las esposas pues están muy lejos de ser las llenas de gracia. Los esposos están muy lejos de ser los varones justos, y ni se diga los niños, muy lejos de ser el niño Jesús. Entonces, no se nos propone o no se nos impone más bien esta institución, sino más bien se nos pide contemplar las actitudes de esta familia. Una familia muy importante, una familia que también tenía dificultades, también tenía problemas, pero saben enfrentar esos problemas y dificultades. Y el primer problema, o uno de los problemas que se encontraron en esa familia, lo escuchamos hoy en el Evangelio. Van a Jerusalén y ya de regreso de Jerusalén, ya de regreso de ir al templo, se dan cuenta que Jesús no va con ellos. Un pequeño problema, ¿no? José y María habían perdido a su hijo, un pequeño detallito, ¿no? Algo sin importancia para los papás modernos, ¿verdad? Para los papás responsables, pues algo muy grave, ¿verdad? El perder a su hijo. Pero podríamos decir, a ver, ¿dónde estaba la cabeza de María? ¿Dónde estaba la cabeza de José? Pues se supone que es un miembro muy importante. ¿Por qué lo perdieron? La Virgen, no se preocupe, la Virgen no era como las mamás modernas que están atendiendo el celular. Allá el hijo que se caiga, que se lastime, que le pase lo que sea, y la mamá aquí con el celular. No, la Virgen María no estaba descuidando al niño Jesús en ese sentido. Ellos solían caminar en caravanas y la caravana se distribuye de dos maneras. Por una parte iban los hombres y por otra parte iban las mujeres. Los hijos solían ir un momento con la mamá, un momento con el papá. Entonces lo más seguro es que se confundieron. Lo más seguro es que la Virgen María dijo, Jesús va con José. Y que José lo más seguro es que pensó, Jesús va con la Virgen María. Llegó un momento donde hacían ciertas paradas y las familias se reunían.
se reunían para convivir, para comer. Ahí es donde se dan cuenta que Jesús no va con ellos en la caravana. ¿Qué es lo que hacen? José y María se regresan a Jerusalén, se regresan y lo buscan y lo encuentran en el templo. ¿A dónde se busca a Dios y en dónde se encuentra a Dios? En el templo. Es cierto que Dios está en todas partes, pero de una manera excelente, de manera excelencia o excelente en el templo, en la vida sacramental, en la vida de gracia. Hay mucha gente que dice, no, yo para qué voy a misa, aquí tengo mis santitos, aquí me persino, rezo, ¿para qué voy a la iglesia? ¿No? ¿Dónde se busca a Dios y dónde se encuentra a Dios? En el templo, en la vida sacramental, en la vida de gracia. Pero dice el Evangelio que ya llevaban o lo encontraron hasta el tercer día. Queremos pensar y queremos imaginarnos que José y María no la estaban pasando muy bien. ¿O ustedes creen que la estaban pasando muy bien? ¿Ustedes creen que María dijo, ay, qué bueno, ahorita ya estoy descansando, ya no estoy cuidando a nadie, qué bueno que el niño Jesús se perdió y ahorita no estoy estresada como mamá? ¿Ustedes creen que la Virgen María o San José tuvieron esas actitudes? No. Lo más seguro es que estaban mortificados, preocupados, angustiados, porque no encontraban a su hijo. Hoy podríamos decir, ¿cuántos padres de familia han perdido a su hijo o a sus hijos? Y no llevan 3 días, llevan años que no han podido encontrar a sus hijos, aunque vivan ahí, aunque estén ahí, pero ya los perdieron, los han perdido. Y los han perdido a consecuencia de que no los han sabido educar, los han perdido a consecuencia de que han preferido otras cosas, los han perdido porque los han descuidado, porque no les han puesto la atención necesaria. Y yo los veo muy tranquilos, ¿eh? Los veo muy tranquilos, los veo muy contentos, muy en paz, ¿no? Si la Virgen María por 3 días que perdió al niño Jesús, ¿cómo nos imaginamos? Incluso lo escuchamos, ¿no? Hijo, ¿por qué te has portado así, no? ¿Por qué nos haces esto, no? Ya desde ahí nos queremos imaginar que la Virgen María y San José no la estaban pasando bien. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a nuestros hijos y la estamos pasando bien? O al menos no la estamos pasando tan mal. Entonces, ¿cuál es el modelo de esta familia? Que a pesar de las dificultades, se saben buscar como familia. José no le dijo, mira María, es tu culpa, ahora te regresas y te vas a buscar y no regresas hasta que no traigas contigo al niño Jesús, no. Los dos se fueron a buscar, se buscan los unos a los otros. Hoy hemos perdido esa actitud de buscarnos como familia, de vernos por los otros, ¿no? Del sentir la empatía por el otro, a pesar de que es nuestra familia. Hemos perdido ya esa actitud. Y desde luego, ¿dónde se dan cuenta o cómo se dan cuenta que falta una persona? Cuando se reúnen. Cuando se reúnen se dan cuenta que las cosas no van bien. Muchas veces ya no nos queremos reunir como familias, perdón. Y dice el Evangelio que la Virgen María le cuestiona a Jesús, ¿no? Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo, los dos, te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andan buscando? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Más allá de las preguntas, más allá de lo que pregunta María y contesta Jesús, aquí el Evangelio nos está dejando muy claro, hay un diálogo, hay un diálogo, hay un diálogo de parte de los padres hacia el Hijo y del Hijo hacia los padres. Muchas veces ya no queremos dialogar, muchas veces ya no queremos dialogar como familia, aunque sabemos que las cosas no van bien,
aunque sabemos que hay problemas y dificultades, no queremos dialogar. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar los problemas. Muchas veces optamos por una actitud de voy a hacer de cuenta que no pasa nada, voy a hacer de cuenta que no me he dado cuenta. Prefiero tomar esa actitud, adoptar esa actitud, que enfrentar el problema o la situación como tal. Muchas veces nos damos cuenta de muchas cosas que pasan en nuestro hogar. Se pierden muchas cosas, hay muchas cosas que no van caminando, hay muchas cosas que están cambiando, muchas faltas de caridad, de respeto, pero preferimos tomar la actitud de no pasa nada, todo es normal, ¿no? La Virgen María, San José y el Niño Jesús nos enseñan que ante una dificultad, ante un problema, viene esta actitud de búsqueda y de diálogo, de buscar al otro, de preocuparse por el otro, de ocuparse por el otro. Y si nosotros analizamos este evangelio, Jesús tenía 12 años. Cuando el niño cumplió 12 años, tal vez para nuestra mentalidad occidental era un adolescente. No era un niño, porque ya no era un niño, era un adolescente. Y desde luego, dentro de esta etapa, pues todavía un adolescente depende mucho de sus padres. Ya no tanto como un niño, pero un adolescente depende mucho de sus padres. Pero en la mentalidad judía, en la mentalidad oriental, a los 12 años ya se consideraba que adquiría la mayoría de edad, porque ya podía tener descendencia, porque ya podía tener una familia. Entonces, en la mentalidad judía, Jesús ya era un adulto. Por eso va al templo, por eso lo dejan entrar en el templo. No cualquiera entraba en el templo y no cualquiera podía hablar en el templo. Entonces, eso nos habla, nos da a entender que Jesús ya era un adulto en la mentalidad oriental. Entonces, Jesús pudo haber dicho, a ver, papá, a ver, mamá, cálmense, tranquilos, yo ya soy un adulto, yo ya me puedo hacer responsable, ustedes regresen a Nazaret, que yo me voy a quedar acá. Ya tenía todos los elementos para poder decir eso, ya se podía valer por sí mismo. Pero ¿qué dice? Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. A pesar de ser un mayor de edad, a pesar de ser un adulto, siguió sujeto a la autoridad de quién? De la Virgen María y de San José. Y aquí me gustaría que hiciéramos un uso correcto de nuestro criterio. Porque a veces eso de la autoridad, eso de la mayoría de edad y eso de la dependencia e independencia, la queremos mover conforme a lo que nos conviene, conforme a nuestros intereses personales o particulares. Porque el joven puede decir, papá, mamá, tú ya no me tienes que decir nada porque yo ya soy grande, ¿no? Ya no te tienes que meter en mi vida porque yo ya soy grande. Aquí nos damos cuenta que la autoridad no caduca en ningún momento. ¿Por qué? Porque Dios les va a pedir cuenta a ustedes, padres de familia, de sus hijos. Cuando Dios los llama a su presencia, Dios les va a pedir cuentas de sus hijos. Yo no me quiero imaginar que ustedes le digan al justo juez, ay, Señor, es que pues yo lo quería regañar, pero él me dijo que ya era grande y que ya no le podía decir nada y que ya no me podía meter en su vida, ¿no? No quiero pensar lo que les vaya a decir el justo juez, pero no creo que sea algo muy bonito o muy agradable. Por eso les decía, debe de haber un criterio, porque a veces los hijos queremos nuestra independencia hasta donde nos conviene. Yo he escuchado a algunos padres de familia que me dicen, ay padre, es que mi hijo, es que mi niño no me quiere obedecer, es que mi niño no quiere hacer esto. Yo me estoy imaginando un niño de 5 años, yo digo, bueno, pues a lo mejor el niño poco a poco va a entender, ¿no? Cuando resulta que el niño tiene 30 años, cuando resulta que el niño ya tiene tantos años y no puede conseguir un trabajo, no se puede hacer responsable por sí mismo.
pero sí quiere la autoridad, pero sí quiere que no se metan en su vida. Por eso decía, debe de haber un criterio. Debemos de entender perfectamente. Así como exigimos nuestros derechos, también tenemos que ser exigentes con nuestras obligaciones. Y también como padres, ser desde luego coherentes y responsables en nuestra educación, en la educación de los hijos. La misma naturaleza nos los dice. Contemplando nuestra misma naturaleza podemos darnos cuenta. Un animal, y no, que no es porque nos comparemos con los animales, pero muchos animales a los minutos, a las horas de nacer, ya se pueden valer por sí mismos, ya pueden caminar, incluso ya pueden correr, ya pueden defenderse de un depredador a las pocas horas de nacer. El ser humano necesita de más tiempo para alcanzar su independencia, pero la alcanza desde luego. Ya desde ahí la misma naturaleza nos está diciendo, ¿no? Que la autoridad se prolonga, pero también la dependencia, o la independencia más bien, perdón, tiene que llegar tarde o temprano. A veces cuando yo veo un padre, una madre que le dan todo a sus hijos, todo a sus hijos, les resuelven las vidas, ¿no? Se meten en problemas, no te preocupes, aquí está la solución. Que rompieron esto, no te preocupes, yo lo pago. Que se metieron en esa situación, le hablo a tal persona para que te ayude. A veces yo digo, pobres de esos hijos, ¿qué va a suceder cuando los padres se mueran? También se van a morir los hijos porque no saben hacer nada. Por eso debe de haber un criterio. Ustedes como padres de familia, darle las herramientas necesarias para que ellos puedan alcanzar, desde luego, su independencia y se puedan realizar como personas. Entonces, se nos propone esta familia, un modelo de fe y un modelo que tenemos que seguir. No es una familia que no tenga problemas, no es una familia que no tenga dificultades, pero es una familia que a pesar de los problemas y las dificultades, ha sabido salir adelante y se nos propone como un modelo de fe. Ponemos de pie.